Mis queridos hermanos, es un grato placer estar con ustedes una vez más, como cada miércoles, para compartir con ustedes la palabra del Señor. Poder compartir con ustedes el mensaje redentor de la palabra de Dios, pero también el mensaje que inspira, un mensaje que desafía, un mensaje que motiva a la iglesia y a los que no son de la iglesia a venir al encuentro del Señor, y a los que son de la iglesia a sentirse motivados y fortalecidos a través de la palabra del Señor. La iglesia de Corinto, que es la que estamos estudiando durante este tiempo, es una iglesia como las nuestras, una iglesia como las de hoy, con algunas dificultades, con algunas cosas positivas, con otras negativas, con cosas que hay que aprender, que hay que hacer, y que es el lema de la iglesia de hoy día también. La iglesia hoy tiene que hacer y aprender algunas cosas. Si no lo logra hacer, es que entonces la iglesia no ha alcanzado la madurez que necesita. Por lo tanto, les invito a que oremos al Señor y podamos pedir al Señor en oración que Él pueda conducir nuestra vida, pueda dirigir nuestros pensamientos y que lo que hablemos de la palabra de Dios sea motivante y desafiante para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que al estudiar tu palabra hoy pueda esta traer satisfacción, bendición, grandes cosas espirituales para nosotros, beneficios espirituales, de tal forma, Señor, que nuestra vida pueda crecer a través de tu palabra. Gracias por tu presencia con nosotros, gracias por tu infinito amor con nosotros y gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra con el propósito de aprender de ella. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, vamos a hablar hoy día, seguir estudiando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy vamos a leer desde el texto 14 en adelante, cómo Pablo nos habla de este ministerio triunfante, un ministerio que triunfa, pero basado no en la experiencia, no en la palabra del apóstol, sino en el hecho de que el Espíritu Santo de Dios puede obrar en el corazón de las personas. Desde esa perspectiva, entonces, tenemos este poder espiritual, podríamos decir, ¿no? Este poder de Dios que es prometido en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando el Señor está con ellos, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y desde esa oportunidad, desde esa ocasión en adelante, la iglesia del Señor Jesús, que para muchos incluso la iglesia parte el día de Pentecostés como una iglesia cristiana, una iglesia distinta a lo que incluso el Señor mismo había vivido en la práctica incluso del judaísmo, pero ahora con una expectativa nueva de lo que es el Evangelio y el cómo alcanzar a las personas con esta palabra del Señor. Desde esa perspectiva, entonces, es que quiero plantear a ustedes este estudio hoy día. Ahora, este éxito, esta grandeza del ministerio es lo que hace que la palabra de Dios pueda llegar a la vida de las personas, pero no por la sapiencia de los seres humanos, sino por el poder de la palabra del Señor. Y mire lo que dice el texto 14 de este capítulo 2 de Segunda de Corintios. Dice lo siguiente, voy a leer todo el texto para luego ir refiriéndome a cada uno de ellos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este es entonces el trasfondo que vamos a leer al Señor. Gracias damos a Dios, dice el apóstol Pablo, que nos lleva siempre en triunfo. Es cierto que tenemos algunas batallas que perdemos, pero se nos presenta en este cuadro, vamos a decir, un poco dramático, ¿no? Pero Pablo está diciendo que la predicación del Evangelio es como una entrada triunfal, victoriosa, ¿no es cierto? Cuando llega
y esto viene desde la mente del apóstol, cuando entraba el ejército romano, en este contexto romano, cuando los emperadores o alguno de sus grandes generales salían a la guerra más allá de su ciudad, de sus fronteras, ¿no es cierto? Llegando incluso a países de Europa, etc. Cuando obtenían una victoria, y muchas veces obtenían una tras otra, ¿no? Porque Roma era una potencia y resultaba totalmente victoriosa en muchas de sus campañas militares. Entonces, al regresar el conquistador, al regresar este general o al regresar el emperador con su ejército, tenía una entrada triunfal, ¿no? En la ciudad de Roma. Era una entrada majestuosa, una entrada que muchas veces duraba varias horas, entrando en la ciudad y donde la gente les vitoreaba, la gente aplaudía, la gente daba muestras de lo que ellos sentían al ver su ejército, su ejército triunfante. Ahora bien, cuando este emperador o cuando este conquistador o cuando este general regresaba de las batallas, obviamente traía botín, traía animales, había capturado enemigos y al comienzo de este desfile, de esta entrada triunfal, ¿no es cierto?, se encontraban los prisioneros que serían liberados y que habían sido capturados, pero que iban a convertirse en ciudadanos romanos. Entonces, después de eso, estaban aquellos que habrían de ser ajusticiados, pero eso venían más atrás, ¿ya? Y en estas entradas triunfales, los romanos generalmente quemaban incienso. Y en estos vítores, en estas expresiones de júbilo, ¿no es cierto?, y en este quemar incienso para sus dioses, a quienes atribuían el éxito de su campaña, el éxito de su victoria, uno podía apreciar en toda esta procesión, vamos a decir, ¿no es cierto?, que se formaban nubes de incienso hasta incluso oscurecer el desfile de los que pasaba por allí. Ahora, en ese contexto es que Pablo está diciendo, según lo expresa, por ejemplo, en otra versión, no en la Reina Valera que yo acabo de leer, dice: gracias a Dios siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. ¿Ya? Es decir, esta es una afirmación tan extraordinaria, ¿no?, que nos lleva a presenciar y a imaginar el desfile victorioso de Cristo con aquellos que ha rescatado de la muerte, con aquellos que ha rescatado del pecado, con aquellos que les ha arrebatado al diablo y que los ha trasladado, como diría Colosenses, del reino del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, del reino del pecado. Los ha trasladado ahora al reino de su amado Hijo. Es por eso que en el libro de Apocalipsis aparece, ¿no es cierto?, la expresión: ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos que marchan? ¿Quiénes son estos que van en esta entrada triunfal? Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Entonces, Pablo ve esto como una victoria, ¿no? Pablo había tenido muchas victorias, había triunfado en muchos lugares, en Éfeso, en Atenas, en Macedonia, en diferentes lugares. Ahora, Pablo nos expresa entonces con toda certeza que en Cristo siempre tendremos victorias. Cuando estos conquistadores romanos, para terminar esa parte de la entrada triunfal, al llegar a la ciudad, este olor a incienso que había en toda la ciudad, que, como les decía, cubría incluso a veces, era tal la cantidad de incienso, que esto lograba a veces caer tan abajo que podía incluso nublar a las personas para ver. Pero para el ejército eso significaba una tremenda expresión
de descanso, de tranquilidad, porque significaba que habían llegado a su ciudad, que estarían con su familia, que le presentarían al rey la victoria de las conquistas que habían realizado, y por lo tanto era tiempo de júbilo, era tiempo de jolgorio, era tiempo de bendición, de vítores y de todo aquello, y de comida, de bebida, etcétera, etcétera. Es decir, era una gran fiesta. Por lo tanto, para estos ciudadanos que venían en primera fila y que habían sido traídos, ¿no es cierto?, del cautiverio, significaba para ellos volver a la patria para ser ciudadanos romanos. Y en el caso, pero ese mismo olor, y eso es lo que Pablo dice, nos va a decir después, ese mismo olor que para estos, este aroma que para estos significaba victoria, significaba volver a casa, significaba volver a abrazar a su esposa, significaba volver a abrazar a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que venían en la columna atrás, significaba que ellos habían llegado a la muerte y que por lo tanto para ellos significaba muerte. Muerte, absolutamente significaba para ellos la muerte. Ahora, desde esa perspectiva entonces, este mismo aroma tenía dos significados. Por un lado, este significado de victoria para los que estaban llegando, pero también un aroma de muerte. ¿Por qué? Porque significaba que habían llegado a la ciudad y que por lo tanto ahora serían muertos. Ahora, por eso mismo dice Pablo, porque para Dios somos grato aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, dice Pablo, ciertamente olor de muerte para muerte. Es decir, para aquellos que no creen el término cuando Cristo venga, lo que para nosotros será un tiempo de júbilo, lo que para nosotros será un tiempo de victoria, lo que para nosotros será un tiempo de vítores y de aplauso y de celebración porque estaremos en la presencia del Señor con Él para siempre, para estos otros significa que el tiempo de la posibilidad de su salvación ha concluido. Y que por lo tanto no existe ninguna posibilidad. Para ellos es muerte, muerte eterna. Ahora, para estos, dice Pablo en el texto, olor de muerte para muerte, morir para seguir muertos, morir para seguir separados de Cristo. Por eso que los muertos que no mueren en Cristo, que se mueren sin Cristo, la muerte los ha atrapado y no los dejará ir. Por eso que Pablo dice en Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, para nosotros, para usted, para mí, dice, hermanos, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? La victoria de Cristo es su victoria. La victoria de Cristo es mi victoria. La victoria de Cristo es nuestro triunfo, para gloria de Dios. Entonces, y para aquellos dice, olor de vida. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Entonces Pablo dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Es el propósito, el privilegio más grande que usted tiene, mi estimado amigo, hermano. Es difundir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ese aroma de muerte cambie en la vida de esas personas y sean transformados en un olor, en un aroma de vida, de gratitud, de adoración. Entonces, cuando se predica a Cristo y la gente se convierte, eso es realmente extraordinario, ¿no? Entonces, para aquel que rechaza, no hay más posibilidades. Mientras esté aquí, tendrá que reconocer que su vida sin Cristo ha concluido. Ahora bien, pues dice, no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, este es el ministerio completo del cristiano, sin duda.
si predicamos, no estamos haciéndolo para corromper la palabra de Dios, para distorsionarla. No podemos traficar con ella, no podemos tener ganancias deshonestas con ella, sino para presentarla con la gratuidad que eso significa. Cree en el Señor Jesucristo y seréis salvos, porque por gracia sois salvos. Hermano, no podemos hacer de la fe un negocio. Tenemos que presentar la verdad de la fe para que la gente crea y acepte a Jesús. Ahora bien, llegamos a este hermoso capítulo, el capítulo 3. Pablo continúa en este capítulo hablando acerca de este ministerio glorioso de Cristo. Y en este capítulo él va a tratar el tema del reconocimiento de ese ministerio. Pablo iba a elevarse entonces. Y mire lo que dice. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo dice, necesito una recomendación de parte de Dios, de que soy su ministro, de que soy su siervo. No, dice Pablo, no necesito esa carta. Usted no necesita una carta de parte de Dios. Por eso entonces dice en el texto, en los dos textos siguientes, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. La prueba, la eficacia de cualquier ministerio, de cualquier predicación, no está en la recomendación que llevemos de una corporación determinada o, como se conoce, de una denominación determinada, sino que la eficacia, la prueba de la eficacia del ministerio o del servicio a Dios consiste en la evidencia que están escritas en el corazón de las personas. Es que usted mismo, otros dan recomendación de nosotros. No tengo yo que recomendarme, no necesito una carta de Dios, dice Pablo. Yo no necesito que Dios venga a recomendarme. Ustedes son mis cartas. Ustedes son los que dan testimonio que mi predicación, dice Pablo, ha sido veraz. Entonces, si llevamos esto al plano de lo cotidiano, cuando usted va a su trabajo, cuando usted está en la universidad, cuando usted está en el colegio o en el vecindario, necesita una carta de la iglesia, necesita una carta del pastor para que certifique que usted es cristiana o cristiano y pueda entonces lucir esta carta enfrente de todo y decir, yo soy cristiano, aquí está la certificación de mi iglesia, aquí está el timbre de mi iglesia, aquí está el logo de mi iglesia. ¿Necesita usted una carta? No. La evidencia de su respaldo son el testimonio que está escrito en el corazón de las personas y ellos deben dar testimonio de usted. Hace unos días asesinaron a un carabinero, a un cabo, el cabo Daniel Palma. ¿Qué decía la gente? Sus vecinos en Rancagua decían, era un buen vecino, era un buen compañero de trabajo. Aún muerto él, la gente hablaba bien de lo que él como persona había sido. Entonces, la idea es que las vidas transformadas por la gracia del Señor en esas personas, eso es
lo que testifica de usted. No tiene usted que llevar una carta del pastor, no tiene que usted llevar una carta de la iglesia, sino que sus compañeros de trabajo, sus compañeros en la universidad, sus compañeros en el colegio, sus vecinos, son los que deben testificar de usted que es un creyente fiel. No necesitamos cartas. Y eso lo saben todos, dice Pablo. Eso lo saben todos. No hay otra forma. Ahora bien, esta confianza, dice el texto siguiente, el versículo 4, la tenemos mediante Cristo para con Dios. La tenemos mediante Cristo para con Dios. Esto nos da certeza, esto nos da seguridad. Conocemos, sabemos, entendemos que la palabra de Dios siempre es, y así lo creemos, es la palabra de Dios. A veces la gente cree que intelectualmente nosotros podemos determinar lo que es la palabra de Dios, lo que es palabra de Dios. Pero hoy no necesitamos demostraciones intelectuales. Simplemente la palabra de Dios se refleja en la vida cambiada por las personas. La prueba de la palabra de Dios se ve en lo que están haciendo las personas. Por eso a mí me gusta un canto antiguo que usamos y que decía, por ejemplo, en una de sus partes: la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Es decir, la prueba de la eficacia de la palabra de Dios para mis compañeros en la universidad, para mis compañeros en el trabajo, para mis vecinos, la prueba de la eficacia de la palabra de Dios soy yo. Él me ha cambiado a mí. Él me ha transformado a mí. Y por lo tanto, si lo ha hecho conmigo, puede también hacerlo contigo. Esa es la eficacia. En el Salmo 34, el texto 8, Dios lo expresa de la siguiente manera: probad y ved que el Señor es bueno. Probad y ved que el Señor es bueno. Y esto, por supuesto, se constituye también en un reto para nosotros, en un desafío. Que los demás entiendan que hay en nosotros un testimonio de la palabra de Dios. Ahora, el texto 5 dice: no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad viene de Dios. Pablo dice: yo soy realmente débil. Pero él dice: cuando soy débil, yo soy fuerte. ¿Por qué? ¿Cómo es eso que cuando soy débil, soy fuerte? Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando usted reconoce que no puede solo hacer y cumplir la tarea mandada por Dios. Dice: Señor, no puedo con esta prueba, no puedo con esta enfermedad, no puedo con este conflicto. Señor, no puedo. Me cuesta testificarle a alguien de ti. Señor, no puedo. Cuando usted muestra esa debilidad y la lleva a los pies de Jesús, entonces usted es fuerte. La prueba de ello la tenemos, por ejemplo, en Pedro. Pedro nos dice la Escritura que luego de que el Señor fue arrestado, él entró al lugar donde habían llevado a Jesús y había gente allí y lo reconocieron. En 3 oportunidades él dijo que no conocía a Jesús. Él negó a Jesús y se cumplió lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Cuando Pedro reconoce eso, dice que él lloró amargamente, vació su corazón en la presencia de Dios. Le había fallado
a su maestro, a su rabí. Le había fallado a su Señor. A ese Señor que había alimentado a 5.000 hombres en el desierto, sin contar las mujeres ni los niños. A ese Señor que había multiplicado los peces en el mar y que él lo había visto, él había sido testigo. A ese Señor que le dijo, sígueme, y él pudo caminar sobre las aguas, etc. Él había visto tantos milagros de su Señor, pero lo negó. Lo negó. Entonces, sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, usted va al libro de los Hechos, y cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo, este hombre que había negado a Jesús sufre un cambio extraordinario en su vida. Y ahora es el Espíritu Santo quien habla a través de él. Y él dice, ustedes crucificaron al autor y consumador de la fe. Él dice, varones israelitas, óiganme. Tengo un mensaje para ustedes. Ustedes son culpables de haber matado a Jesús. Arrepiéntanse, arrepentíos para que vengan de los cielos tiempos distintos. Arrepiéntanse. Como decía Juan, ¿no es cierto? Arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Pedro dice, arrepentíos, bautícense en el nombre del Señor. Háganlo, no dejen de hacerlo. Vengan a los pies de Cristo. Dice que ese día se convirtieron 3.000 personas. Entonces, el Pedro débil, el Pedro que no tuvo la fuerza ni la valentía para declarar que era hijo de Dios, que sí conocía a Jesús, ¿qué importaba si le quitaban la vida? Ese Pedro que no pudo hacer aquello, se convierte ahora en un hombre extraordinario, tremendo hombre de Dios. Cuando fue débil y lo reconoció, se hizo fuerte, pero no por un asunto intelectual, sino por la obra del Espíritu Santo en su vida. En otro mensaje se convirtieron 5.000 personas. Ese Pedro, de ese Pedro estamos hablando, de esa debilidad. Y cuando usted reconoce su debilidad, es cuando usted se hace fuerte. Cuando usted en oración le dice, Señor, no puedo, no soy capaz. Señor, esta tentación me la gana cada vez. Señor, he tratado, lo he procurado. Señor, me he desafiado. Pero aún así, Señor, no soy capaz. Entonces viene el Señor y le dice, tranquilo, porque sí puedes. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Pablo a eso se refiere. Cuando soy débil, soy fuerte. Ahora dice, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros o servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Tengamos cuidado con la interpretación de este texto, porque muchas veces se interpretó este texto y otros como el hecho de que estudiar la Biblia, a lo mejor prodigarse de algún comentario bíblico o de alguna otra ayuda que nosotros podamos tener, no estaba bien. No era dejar que el Espíritu actuara. ¿Por qué? Porque la letra mata. No, mi hermano. Ayudémonos con todo lo que podamos hacer. Ahora mismo, cuando yo estoy compartiendo con usted esto, usted puede buscar en otro lado y decir, ¿será verdad lo que este pastor está diciendo? ¿Será verdad lo que el pastor está enseñando? Cerciórese. Porque lo que debe ser predicado es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que sabemos, lo que hemos entendido, lo que hemos estudiado, no solo desde el texto bíblico, sino también con otras ayudas, proviene de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el énfasis está en que el Espíritu, ¿no? Ahora, claro,
Algunos estaban haciendo referencia también y tomaban esto como Pablo está haciendo referencia tal vez al Antiguo Testamento. La ley lo único que hace es un acto condenatorio. La ley no salva, simplemente dice lo que estás haciendo no está bien. La ley de Moisés nunca fue un medio de salvación. Lo que nos salva es la fe en Jesucristo. Versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor, el cual desaparecería. En el pacto antiguo fue un ministerio de servicio o un ministerio de muerte. Cuando Pablo dice fue grabada con letras sobre tablas de piedra, claro, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero ahora dice, no hay nada malo en la ley. El problema está en mí. ¿Por qué? Porque la ley me demuestra que soy pecador. Y que por lo tanto necesito un Salvador. La ley no me salva. Amigo, la ley a usted no lo salva. La ley lo que hace es mostrarle que usted ha infringido la ley. La ley lo que hace es decirle, tú has pecado. Por lo tanto, necesitas a alguien que te salve. Y ahí aparece la gracia redentora y salvadora de Jesús. Ahí aparece esa gracia de Dios. Entonces, ¿cuánto más glorioso es el Nuevo Testamento de lo que lo fue el Antiguo Testamento? Por eso es que no compartimos muchas veces, y no compartimos con los judíos, cuando se apegan al Antiguo Testamento y se olvidan del Nuevo Pacto. Como lo decimos en la Cena del Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre. Si la ley lo que te dice, eres pecador, necesitas un Salvador. Pero no podemos quedarnos ahí con que necesitamos un Salvador. Tenemos que buscar ese Salvador. Y ese Salvador está revelado en el Nuevo Testamento. Ese Salvador se llama Jesús, el que nos rescató. Entonces, somos justificados en Cristo. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. La justificación es la justicia que nos es atribuida en Cristo. Es decir, cuando Dios nos declara justos en Cristo. Ahí es que somos justos. Quisiera saltarme un poco para terminar este párrafo del versículo 14. Pablo dice, lo que pasó con los antiguos es que su entendimiento se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, sin descorrer. Ese velo del templo que se partió. Ellos siguen llegando hasta el lugar santo, cuando para nosotros el velo del templo se rasgó en dos y se abrió e hizo posible que usted y yo entráramos al lugar santísimo para comenzar una nueva vida con Cristo. Amigos, que Dios les bendiga, que Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar la próxima semana desde el capítulo 3 en adelante. Estos ministros de este nuevo pacto, vamos a seguir con este capítulo 3, ya comenzamos, ¿no? Llegamos hasta el texto 14, pero vamos a seguir más adelante. ¿Cómo se va logrando para nosotros lo que dice el texto, lo que dice aquí el escrito, ¿no? Ministros del nuevo pacto, ¿no? Somos nosotros los encargados de llevar a otros a Cristo. Ese es nuestro gran desafío. Nos encontramos el próximo miércoles. Que el amor de Dios les bendiga. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y que Dios les acompañe. Bendiciones.